Bienvenidos a Xibalba, el umbral donde las sombras se convierten en palabra, donde los crímenes se transforman en rituales y las memorias malditas nunca descansan. Aquí no relatamos simples hechos, aquí invocamos espectros, damos voz a los silencios y dejamos que la oscuridad nos guíe. Hoy, abrimos las puertas de un relato que marcó a toda una ciudad, un eco de martillazos que resonó en Buenos Aires y que convirtió la noche en un territorio de miedo. Esta es la historia del hombre que la prensa llamó el loco del martillo. El 14 de enero de 1963, la ciudad de Buenos Aires se estremeció con un crimen que parecía insignificante, pero que pronto se convertiría en el inicio de una pesadilla colectiva. Emilia Ortiz dormía en la tranquilidad de su hogar cuando la irrupción brutal de un desconocido quebró la calma. El hombre, armado con un martillo, descargó golpes hasta que la vida se le escapó entre las manos. No robó más que unas pocas pertenencias, como si el verdadero botín fuera el acto mismo de la violencia. Ese fue el primer eco de una serie de ataques que se repetirían con precisión ritual. Unos días más tarde, la señora Torretti sufrió el mismo destino, y después vendrían 7 ataques más. Todos con las mismas características: mujeres solas, hogares vulnerables, ausencia de violencia sexual, robos mínimos, y el martillo como instrumento de terror. La ciudad comenzó a sentir que las paredes ya no protegían, que las cerraduras eran inútiles, que la noche se había convertido en un territorio maldito. El 8 de marzo de 1963, la hecatombe se desató. En Lomas del Mirador, Rosa de Grosso fue asesinada a golpes. El 22 de marzo, Virginia de González cayó bajo el mismo destino. Y apenas un día después, Nelly Fernández se convirtió en la tercera víctima mortal. La capital y la Gran Buenos Aires se sumergieron en una psicosis colectiva. Las calles se llenaron de rumores. Los diarios hablaban de un monstruo invisible, y las mujeres temían cada sombra que se proyectaba en la noche. Decenas denunciaron ataques con martillos, aunque muchos eran producto del miedo. Hubo intentos de linchar a inocentes, hombres confundidos con el espectro que todos buscaban. El terror había dejado de ser individual. Era un ritual compartido por toda la ciudad. El lunes 30 de marzo, el ciclo de sangre llegó a su fin. 2 policías novatos, atentos a movimientos sospechosos, detuvieron a un hombre que llevaba una sevillana. No era el martillo, pero pronto la policía halló la herramienta en un baldío cercano a la casucha donde vivía. El nombre del monstruo salió a la luz: Aníbal Raúl González Higonet. Su historia era tan oscura como sus crímenes. Desde niño la tragedia lo había marcado. Su padre, paralítico tras un accidente laboral, murió cuando Aníbal era apenas un niño. La madre, incapaz de sostenerlo, lo entregó a un reformatorio. Allí comenzó un camino de pequeños robos, sin violencia, hasta que terminó en el penal de Rawson. La cárcel lo transformó, lo endureció, lo quebró. Al salir, intentó trabajar como changarín en el mercado central, pero la sociedad le cerró las puertas. Necesitaba un certificado de buena conducta, y él jamás lo tendría. En sus propias palabras confesó: "No quise matar. Estaba muy necesitado y solo buscaba la oportunidad de llevarme algo de valor. No sé por qué lo hice. A veces me parece que yo no lo hice. Elegí a mujeres porque eran las que menos peligro presentaban. No odio a las mujeres. No quise matar a ninguna. Les pegué porque tenía miedo de que gritaran". Los psiquiatras lo analizaron con frialdad. Algunos lo consideraron responsable de sus actos. Otros diagnosticaron graves defectos afectivos e incapacidad sexual. La ciencia intentaba explicar lo inexplicable. ¿Cómo un hombre podía convertirse en un espectro que recorría las noches con un martillo como símbolo de poder y miedo? El 12 de abril de 1967, el juez Pedro Egui lo condenó a reclusión perpetua por homicidio, robo y lesiones graves. González Higonet pasó 38 años tras las rejas, 32 de ellos en Sierra Chica, uno de los peores penales del país. Allí, el servicio penitenciario bonaerense lo calificó con 10 puntos y escribió: "Se comporta como un santo que alguna vez fue el demonio de Buenos Aires". La historia del loco del martillo no es solo un relato policial, es un espejo de la fragilidad humana, un recordatorio de cómo la desesperación puede convertirse en violencia ritual. Cada golpe de martillo fue más que un acto físico, fue un símbolo, un eco que resonaba en las paredes de la ciudad, un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en cualquiera. Imagina las calles de Buenos Aires en 1963, faroles que apenas iluminaban, casas humildes con puertas frágiles, mujeres que miraban por la ventana con miedo a la noche. El martillo se convirtió en un mito urbano, en un objeto cargado de poder,
No era solo una herramienta, era el tótem del miedo. La prensa alimentaba la psicosis. Los titulares hablaban de un asesino invisible, de un loco que golpeaba sin razón. La gente buscaba explicaciones. ¿Era un enfermo mental? ¿Un demonio? ¿Un hombre marcado por la miseria? La ciudad se convirtió en un ritual colectivo de paranoia. Cada sombra era sospechosa, cada ruido era un presagio. El caso del loco del martillo revela también la crudeza del sistema penitenciario. González Igonet fue moldeado por la cárcel, transformado en un espectro. La prisión no lo rehabilitó, lo convirtió en un monstruo. Y sin embargo, dentro de Sierra Chica, terminó comportándose como un santo. ¿Qué significa eso? ¿Que el monstruo se apagó o que la cárcel lo domesticó hasta borrar su identidad? El martillo, símbolo de trabajo y construcción, se transformó en instrumento de destrucción. En manos de González Igonet, dejó de ser herramienta y se convirtió en ritual. Cada golpe era un acto de poder, un recordatorio de que la violencia puede surgir de la necesidad, del miedo, de la desesperación. Así termina la historia del loco del martillo, un hombre que nació entre la tragedia y se convirtió en el reflejo más oscuro de la desesperación. Su martillo no fue solo un arma, fue el símbolo de una ciudad atrapada en el miedo, de un tiempo en que las sombras caminaban más rápido que la justicia. En Xibalba creemos que las historias no mueren, se transforman en rituales, en advertencias, en ecos que nos recuerdan que la oscuridad siempre está más cerca de lo que imaginamos. Si quieres seguir explorando estos relatos donde la realidad se mezcla con lo ceremonial, donde los crímenes se convierten en mitos y las voces del pasado siguen resonando, suscríbete a nuestro canal, activa la campana, comparte este video y acompáñanos en este viaje por las profundidades del miedo. Porque aquí, en Xibalba, cada historia es un descenso, y tú decides hasta dónde quieres llegar. La noche es un río negro que nunca se detiene. En sus aguas se reflejan las casas apagadas, los rostros que ya no hablan, los secretos que se pudren en silencio. La Plata, ciudad de esquinas rectas y memorias torcidas, fue testigo de un ritual que no nació en templos ni en altares, sino en la intimidad de un hogar donde las palabras se convirtieron en cuchillos invisibles. En este relato no hablamos de un hombre cualquiera. Hablamos de Ricardo Alberto Barreda, dentista, esposo, padre y finalmente asesino. Su historia no es solo la crónica de un crimen, sino la disección de un universo doméstico que se transformó en un escenario ritual de violencia. Imagina un pasillo iluminado por una lámpara mortecina. Las paredes parecen respirar. Los relojes marcan horas que no existen. Y cada insulto acumulado se convierte en eco que golpea la mente. En ese espacio, la humillación se volvió mantra, repetida día tras día, hasta que el corazón del hombre se transformó en un tambor de resentimiento. La casa se convirtió en un templo invertido. No había plegarias, sino burlas. No había incienso, sino gritos. No había paz, sino un veneno que se filtraba en cada rincón. Barreda, el dentista, caminaba como un sacerdote caído, cargando en su espalda los apodos que lo perseguían. Conchita, inútil, pervertido. Cada palabra era un clavo en su piel. Cada gesto un recordatorio de que su lugar en el mundo se había reducido a la caricatura de un hombre. El 15 de noviembre de 1992, la rutina se quebró. La mañana comenzó como tantas otras, con discusiones, con miradas que no ofrecían ternura, con un aire pesado que parecía anunciar tormenta. Pero esa tormenta no vendría del cielo, estaba incubándose en el pecho de Ricardo. La escopeta, regalo de su suegra, descansaba como un tótem de hierro. No era solo un arma, era símbolo, era herencia, era objeto cargado de poder. Al tomarla, Barreda no solo empuñó metal, sino que abrazó la idea de un sacrificio. La casa se transformó en altar. La cocina fue el primer escenario. Un disparo al pecho de su esposa. Gladys abrió la ceremonia. El eco del disparo fue campana fúnebre. Cecilia, la hija mayor, cayó después, como si el destino la hubiera colocado en el lugar exacto para recibir la segunda ofrenda. Adriana, la hija menor, descendió las escaleras gritando, pero su voz fue apagada por un disparo en la cabeza. Finalmente la suegra, Elena Arreche, recibió 4 disparos, 2 en la espalda, 2 en la cabeza. El círculo estaba completo. El ritual había terminado. La casa, ahora silenciosa, parecía contener un aire distinto, como si los muros hubieran absorbido la violencia y la hubieran convertido en sombra permanente. Barreda intentó disfrazar el sacrificio con el disfraz de lo mundano. Un robo,
recogió casquillos, destrozó objetos, arrojó la escopeta en un parque. Pero la verdad no se oculta con gestos improvisados. La ciudad, los jueces, los periódicos, todos se encargarían de desenterrar lo ocurrido. Después del crimen, buscó refugio en bares, en cervezas, en la compañía de su amante. Pero la noche no ofrece consuelo a quienes han cruzado el umbral. A las 22:00, regresó a la casa y llamó a la policía. La confesión fue inevitable. El juicio fue un espectáculo. La prensa convirtió el caso en leyenda urbana. Los insultos que Barreda había recibido se transformaron en argumento, en explicación, en justificación para algunos, en simple excusa para otros. El veredicto fue claro: cadena perpetua. La sociedad necesitaba un culpable. Y lo encontró en el dentista que había convertido su hogar en un altar de muerte. El caso no murió con la sentencia. La cultura popular lo absorbió. La banda Ataque 77 lo transformó en canción. Los grafitis en las calles lo convirtieron en símbolo de rechazo, de burla, de memoria colectiva. Barreda se convirtió en mito oscuro, en figura que habita entre la historia criminal y la leyenda urbana. Este relato no busca glorificar ni justificar. Busca mostrar cómo la violencia puede incubarse en lo cotidiano, cómo los insultos pueden convertirse en semillas de odio, cómo un hogar puede transformarse en escenario de lo impensable. Xibalba es el lugar de los muertos, pero también es el lugar de las preguntas. ¿Qué parte de nosotros se quiebra cuando la humillación se vuelve insoportable? ¿Qué rituales invisibles se repiten en las casas, en las familias, en las rutinas, hasta que alguien decide romperlos con sangre? La ciudad sigue respirando. Las casas siguen acumulando historias. Los pasillos siguen guardando secretos. El caso Barreda es solo uno de los muchos que nos recuerdan que la oscuridad no habita en cementerios lejanos, sino en los rincones más íntimos de la vida cotidiana. Y aquí, en Xibalba, seguimos descendiendo. Cada relato es una puerta, cada crimen es un espejo, cada historia es un recordatorio de que el abismo está más cerca de lo que creemos. Si quieres seguir explorando estas profundidades, si quieres acompañarnos en este descenso ritual hacia las sombras, suscríbete al canal, porque en Xibalba, cada suscripción es un paso más hacia la oscuridad, un pacto con las historias que no deben olvidarse. Un compromiso con la memoria de lo que nunca debió ocurrir, pero ocurrió. En las entrañas de Rosario, donde las calles se convierten en cicatrices abiertas y los muros guardan secretos, como si fueran criptas, un nombre se alzó como un conjuro maldito: Walter Di Giusti. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de un hombre que transformó la frustración en ritual sangriento, que convirtió la envidia en cuchillo y la música en silencio. Cada paso que dio, cada golpe que descargó, cada puñalada que hundió en la carne de sus víctimas, fue como una ofrenda a un altar invisible, un sacrificio que resonó en la ciudad como un eco interminable. Rosario, ciudad de luces y sombras, se convirtió en escenario de un descenso al inframundo. Allí, entre casas humildes y calles estrechas, se tejió una historia que aún hoy se recuerda con un estremecimiento ritual. No fueron crímenes comunes, fueron actos ceremoniales, marcados por la furia y la frustración de un bajista que nunca alcanzó la música que soñaba. Frente a él, la figura luminosa de Fito Páez, pianista que transformaba la pérdida en melodía, se convirtió en espejo y enemigo invisible. La envidia se transformó en veneno y el veneno en sangre. Walter Di Giusti, también escrito de Giusti, estudió en el Liceo Dante Alighieri, donde conoció a Páez. Allí, entre pupitres y pasillos, se cruzaron dos destinos: el del músico que sería ícono y el del hombre que se hundiría en la oscuridad. Di Giusti tocaba el bajo en una banda de metal, mientras Páez tocaba el piano y vivía con su padre y sus abuelas. Ellas eran como madres adoptivas, guardianas de su infancia, pues la madre de Páez, Margarita Zulema Ávalos, pianista solista, había fallecido cuando él tenía apenas 8 meses. Las abuelas eran pilares, figuras de ternura y resistencia, pero en la mirada de Di Giusti se convirtieron en símbolos de un mundo que él no podía alcanzar. La música, la familia, la luz, todo lo que él no tenía, todo lo que se le escapaba, se transformó en resentimiento. Y el resentimiento, como un río subterráneo, comenzó a crecer hasta desbordarse en violencia ritual. La serie de asesinatos comenzó el 31 de octubre de 1986. La fecha, marcada por la cercanía del Día de los Muertos, se convirtió en un presagio. Di Giusti, de 23 años, acompañado por su hermano de 18, Carlos Manuel, entró en una casa con la excusa de realizar trabajos de plomería en la calle Garay 1081. Allí,
El engaño se transformó en ritual. Golpeó y apuñaló hasta la muerte a 2 mujeres. Ángela Cristofanetti de Barroso, 36 años, y su hija adoptiva, Noemí, 31. La sangre se derramó. La casa se cerró. El silencio habló. Ese fue el inicio de la espiral. Como en los mitos del inframundo, el primer sacrificio abre la puerta a otros. La violencia se convirtió en camino, y el camino en destino. Una semana después, el 7 de noviembre de 1986, en la calle Balcarce 681, la sombra volvió a descender. Allí vivían las abuelas de Páez, guardianas de su infancia. Allí, la música se transformó en grito. Los hermanos Di Giusti asesinaron a tiros y puñaladas a Belia Delia Zulema Ramírez, de 76 años, a Josefa Páez, de 80 años, y a Fermina Godoy, empleada doméstica de 33 años, embarazada. El crimen fue brutal, pero también simbólico. No solo arrancaron vidas, arrancaron raíces. Las abuelas eran el sostén de Páez, las figuras que lo habían criado, las voces que lo habían acompañado en la ausencia de su madre. Al destruirlas, Di Giusti no solo mató, profanó. La ciudad entera se estremeció. Rosario se convirtió en un templo de luto. Las calles se llenaron de rumores, de miedo, de silencio. Se decía que los Di Giusti conocían a sus víctimas, que frecuentaban sus casas, que la traición había sido íntima. La sangre se derramó. La casa se cerró. El silencio habló. El 4 de diciembre de 1986, un mes después, Di Giusti, ya como agente de policía, se presentó en la subestación de Pueblo Ester, a 15 kilómetros al sur de Rosario. La ironía era evidente. El asesino se ocultaba bajo el uniforme de la ley. El verdugo se disfrazaba de guardián. La policía tardó casi un año en resolver los crímenes. La revelación llegó por un detalle ritual. Un collar. Una persona transgénero de la zona llevaba un collar que había pertenecido a las abuelas de Páez. Ante un agente encubierto, confesó que se lo había regalado su novio Walter. Ese objeto, cargado de memoria y sangre, se convirtió en prueba. Al día siguiente, la policía allanó la casa de la familia Di Giusti, en la calle Güemes 230. Allí, encontraron el grabador que Fito Páez había regalado a su abuela, Belia. El objeto, como un talismán profanado, se convirtió en testigo del crimen. El tribunal declaró culpable a Walter Di Giusti de 5 asesinatos. Durante el juicio, quedó claro que era un bajista frustrado, un hombre que sentía envidia de Páez. Ante el juez Benjamín Ábalos, confesó su autoría. El 24 de agosto de 1987, fue condenado a cadena perpetua en Coronda. Su hermano obtuvo libertad condicional, pero la policía lo vigilaba. La sombra no se disipaba. En prisión, Di Giusti recibió una jubilación forzosa de la policía. El 70% de su salario durante 6 años. Era como si el sistema lo alimentara, como si el verdugo siguiera recibiendo tributo. En mayo de 1996, la defensa apeló y la sentencia se redujo a 25 años. En 1997 se redujo aún más, 24 años y 7 meses. La enfermedad llegó como castigo ritual. En prisión contrajo VIH. Los forenses informaron que estaba prácticamente ciego. Ese detalle, la ceguera, se convirtió en símbolo. El verdugo que había visto demasiado, ahora condenado a la oscuridad. El juez Lura estipuló arresto domiciliario, pero la sombra no se detuvo. Un año después, vecinos informaron que Di Giusti deambulaba por Rosario, que iba a un bar en San Luis y Balcarce, que conducía un Fiat 600 amarillo. El condenado se jactaba de haber cumplido su condena. La burla era evidente. El inframundo había abierto sus puertas, y el espectro caminaba entre los vivos. El juez Ábalos verificó las irregularidades y contactó al juez Lura. El 19 de mayo de 1998, el gobierno provincial lo exoneró de la policía y exigió la devolución del dinero recibido. El 27 de mayo se comprobó que no estaba en su domicilio. El 3 de junio, fue enviado nuevamente a prisión. El 8 de junio, sufrió un desmayo. El 10 de junio fue trasladado al Sanatorio Americano. El 12 de junio de 1998, murió. La historia de Walter Di Giusti no terminó con su muerte. Su sombra sigue caminando por Rosario, como un espectro que se niega a ser enterrado. Los bares, las esquinas, las casas antiguas aún guardan su eco. El crimen se convirtió en mito, y el mito en advertencia. La envidia, la frustración, el resentimiento. Fuerzas invisibles que transforman a un hombre en verdugo, a un músico frustrado en asesino ritual. En Xibalba, el inframundo maya, los condenados vagan eternamente entre pruebas y tormentos. Di Giusti, con sus ojos cegados y su alma marcada, parece haber encontrado allí su morada definitiva. No hay redención, no hay perdón, solo un eco que repite su nombre en la penumbra. Walter Di Giusti,
el bajista que ofreció sangre en lugar de música. Y así, cada vez que Rosario recuerda, las calles se oscurecen un poco más. En la vasta crónica criminal de Argentina, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado el Ángel de la Muerte o el Ángel Negro. Su historia es un descenso a los abismos más oscuros de la condición humana, un viaje marcado por la sangre, la traición y la condena eterna. No hablamos de un asesino cualquiera. Robledo Puch se convirtió en un mito viviente, un espectro que aún hoy, décadas después, sigue proyectando su sombra sobre la memoria colectiva. Su juventud, su frialdad y la brutalidad de sus actos lo transformaron en un símbolo del mal absoluto. Carlos nació el 22 de enero de 1952 en Buenos Aires. Su infancia no estuvo marcada por la pobreza extrema ni por la marginación radical, como ocurre en muchos casos criminales. Al contrario, creció en un entorno relativamente estable. Sin embargo, desde temprana edad mostró rasgos de aislamiento, rebeldía y una incapacidad para conectar emocionalmente con los demás. Los psicólogos, que lo estudiaron años después, señalaron que su personalidad estaba atravesada por una profunda falta de empatía, una tendencia a la manipulación y una agresividad reprimida que, con el tiempo, se desbordaría en actos de violencia ritualizada. La Argentina de los años 70 era un país convulsionado. Las tensiones políticas, la violencia social y la incertidumbre creaban un ambiente de caos. En medio de ese escenario, Robledo Puch emergió como una anomalía, un joven que no buscaba causas ni ideales, sino la satisfacción inmediata de la destrucción. Mientras otros se debatían entre ideologías y luchas sociales, él se sumergía en un mundo propio, donde la muerte era un juego y la sangre, un lenguaje. A los 16 años, Robledo Puch conoció a Jorge Ibáñez, quien se convertiría en su primer cómplice. Juntos iniciaron un camino de crímenes que pronto se transformaría en una espiral de horror. Su primer asesinato ocurrió en marzo de 1971. Entraron en un bar en Olivos y mataron al vigilante y al gerente, sorprendidos mientras dormían. El acto no fue un robo desesperado ni un ajuste de cuentas, fue un ritual de poder. Tras el crimen, brindaron con whisky sobre el cadáver de una de sus víctimas. Ese gesto fue la consagración de su pacto con la oscuridad. En los meses siguientes, Robledo Puch e Ibáñez asesinaron a otros hombres, secuestraron a jóvenes y cometieron violaciones. La violencia se convirtió en rutina, en un lenguaje de dominio y desprecio por la vida. Uno de los episodios más macabros ocurrió cuando secuestraron a dos jóvenes en autos de lujo. Tras violarlas, Robledo Puch liberó a una de ellas semidesnuda en la carretera panamericana, pero antes de dejarla ir, le disparó. El acto no tenía lógica más allá de la crueldad. Era un sacrificio, un gesto ritualista de exterminio. La relación con Ibáñez terminó en traición. Robledo Puch lo asesinó a tiros, demostrando que ni siquiera sus cómplices estaban a salvo. Luego encontró un nuevo aliado, Héctor Somoza, su vecino. Juntos cometieron otros 3 asesinatos, pero la alianza también terminó en fuego. En un crimen fallido, Robledo Puch decidió eliminar a Somoza, prendiéndole fuego con el soplete que usaban para abrir cajas fuertes. Ese cuerpo carbonizado fue la clave para su captura al día siguiente. Tenía apenas 20 años. Robledo Puch fue condenado por 11 homicidios, un intento de homicidio, 17 robos, una violación, un intento de violación, un abuso sexual, 2 secuestros y 2 hurtos. La sentencia fue clara: cadena perpetua en la cárcel de Sierra Chica. Desde entonces, su vida se convirtió en un encierro interminable. En 2000 pudo solicitar la libertad condicional, pero no lo hizo. En 2008 lo intentó, pero fue rechazado. Los jueces consideraron que seguía siendo una amenaza para la sociedad. Los estudios psiquiátricos revelaron brotes psicóticos, una personalidad problemática y una agresividad reprimida. El ángel de la muerte no había cambiado. Seguía siendo un símbolo del peligro latente. Hoy Robledo Puch es recordado como el mayor asesino en masa de la historia criminal argentina. Su figura ha sido objeto de estudios, documentales y debates. Algunos lo ven como un monstruo, otros como un producto de una sociedad fracturada. Pero más allá de las interpretaciones, su historia es un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en los lugares más inesperados. Su juventud, su frialdad y su violencia ritualizada lo convierten en un personaje que trasciende lo criminal y se adentra en lo mítico. En el inframundo de Xibalba, los señores de la muerte se alimentaban de los errores humanos. Robledo Puch, con su vida marcada por la sangre y el encierro,
Parece un habitante más de ese reino. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de un símbolo, el reflejo de la fragilidad humana frente al poder de la oscuridad. En cada crimen, en cada traición, en cada rechazo de libertad, se dibuja la silueta de un ángel caído, condenado a vagar eternamente en las sombras. En la penumbra de los llanos bonaerenses, donde la tierra se abre, como una herida y el viento arrastra voces que parecen provenir de un inframundo olvidado, nació Juan Moreira. No fue un nacimiento común. Los ancianos decían que aquel niño había llegado marcado por los signos del destino, con la sombra de la injusticia tatuada en la frente y el filo del cuchillo aguardando en su mano. La historia de Moreira no es solo la de un gaucho perseguido por la ley, es la historia de un hombre que caminó entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, el de la justicia y el de la venganza. Su vida se convirtió en un ritual sangriento, un sacrificio que alimentó la memoria popular y que aún hoy resuena, como un tambor en las entrañas de la tierra. En Xibalba, el reino de las pruebas y los señores de la muerte, Moreira habría sido reconocido como un guerrero digno. Un hombre que no retrocedió ante el dolor, que convirtió cada herida en un símbolo y cada muerte en un acto ceremonial. Durante 3 décadas, Moreira vivió sin mayores sobresaltos. Trabajaba en las zonas rurales, domando la tierra, cuidando ganado y levantando su rancho con manos endurecidas por el sol y la fatiga. Su vida parecía destinada a la tranquilidad, pero la calma es solo el silencio que antecede al trueno. Su carácter se distinguía por una sobriedad ritual. Apenas probaba el alcohol, como si intuyera que debía mantener su espíritu limpio para las batallas que vendrían. En sus noches solitarias, la guitarra era su compañera. Cada acorde que arrancaba de las cuerdas era un conjuro, un llamado a fuerzas invisibles. Fue esa música la que atrajo a Vicenta, hija de un ranchero local, quien lo miró como se mira a un hombre marcado por el destino. Se casaron con el consentimiento del padre de ella, sellando un pacto que parecía bendecido por la tierra misma. Pero los pactos humanos rara vez sobreviven al veneno de la envidia. El teniente de alcalde, don Francisco, también había posado sus ojos en Vicenta. Su deseo se transformó en odio, y el odio en persecución. Desde entonces, la vida de Moreira se convirtió en un ritual de humillaciones, multas absurdas, acusaciones inventadas, castigos que caían como maldiciones. La primera herida fue simbólica, 500 pesos, por celebrar su boda sin autorización. No era solo dinero, era un intento de quebrar el honor de un hombre de palabra. Luego vino Sardetti, el tendero de abarrotes. Moreira le había prestado 10,000 pesos, confiando en la palabra como se confía en un pacto ritual. Pero Sardetti negó la deuda, y don Francisco lo respaldó. La palabra se rompió, y con ella se rompió el equilibrio. Moreira fue encarcelado acusado de tentativa de robo. En ese encierro de 48 horas, la oscuridad se apoderó de él. Allí, juró que cada peso perdido sería vengado con un cuchillo. No era un juramento común, era un pacto con la muerte. Moreira cumplió su juramento. En la tienda de Sardetti, el duelo se convirtió en sacrificio. Cada estocada fue un conjuro, cada gota de sangre un tributo a la tierra. Sardetti cayó, y con él cayó la última ilusión de justicia terrenal. Al regresar a su rancho, lo esperaba don Francisco con 4 soldados. El enfrentamiento fue inevitable. La tierra se tiñó de rojo. Don Francisco y 2 soldados murieron. Moreira había cruzado el umbral. Ya no era un gaucho, era un espectro armado con cuchillos. Un hombre que caminaba con la sombra de la muerte como compañera. Desde entonces, Moreira se convirtió en un mito viviente. Su habilidad con el cuchillo era legendaria. Ningún hombre podía derrotarlo. Pero lo que lo distinguía no era solo la destreza, sino la manera en que cada combate parecía un ritual. No peleaba por gloria, sino por destino. Evitaba las confrontaciones. Pero cuando la provocación lo obligaba, el duelo se transformaba en ceremonia. Cada enemigo caído era una ofrenda. Cada victoria un recordatorio de que la justicia humana lo había traicionado. Su fama creció y con ella la persecución. Políticos poderosos lo contrataron como guardaespaldas, prometiéndole limpiar su nombre. Pero las promesas eran humo, y Moreira seguía siendo un condenado. Se decía que nunca quitaba la silla de su caballo, como si supiera que debía estar listo para huir, para atravesar los caminos como un espíritu errante. Vagó por Navarro, Las Heras, Lobos, 25 de Mayo y las tierras del cacique Coliqueo. En cada pueblo dejaba una huella, un eco de su paso, como si la tierra misma reconociera su destino ritual. En abril de 1874, el juez de paz Casimiro Villamayor recibió la orden de capturarlo.
El gobernador Mariano Acosta envió una partida al mando del comandante Bosch. La cacería había comenzado. La pulpería. La estrella se convirtió en altar. Moreira se atrincheró y la policía lo rodeó. El enfrentamiento fue feroz. Cuchillos contra bayonetas, pólvora contra carne. Cuando intentó saltar el muro para alcanzar a su caballo, el sargento Chirino le clavó la bayoneta en el pulmón izquierdo. Aún herido, Moreira disparó. Chirino perdió un ojo, otro oficial cayó herido. Pero la sangre ya había decidido su destino. Moreira murió, dejando tras de sí a su esposa y a un hijo. Su cuerpo fue sepultado en Lobos, pero su espíritu nunca descansó. La muerte de Moreira no fue un final, sino una transición. En la memoria popular, su figura se convirtió en mito. Su cráneo y objetos personales se exhiben en un museo. Pero lo que realmente permanece es el eco de su vida como ceremonia. Eduardo Gutiérrez lo transformó en novela, Leonardo Fabio en cine, Borges en cuento. Pero detrás de cada versión, detrás de cada palabra, late la misma verdad. Moreira no fue solo un gaucho. Fue un sacrificio humano. Un guerrero que caminó hacia Xibalba con el cuchillo como estandarte. En la oscuridad del inframundo, los señores de la muerte lo recibieron. No como un derrotado, sino como un iniciado. Cada duelo, cada herida, cada muerte fue parte de un rito mayor. Su historia no terminó en Lobos. Se convirtió en un canto ritual, en un eco que aún vibra en las noches de la pampa. Juan Moreira no murió, descendió, y en Xibalba, su nombre sigue siendo pronunciado como un conjuro.